Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que comenzamos la semana pasada en la carta de Pablo a los Efesios, la cual hemos titulado ¿Qué es la iglesia? La carta de Pablo a los Efesios va a responder estas preguntas, va a responder qué es la iglesia y también va a responder a lo que está llamada a ser la iglesia, cuál es la misión de la iglesia y qué es la iglesia. De eso vamos a estar reflexionando en los próximos meses, viendo la carta de Pablo a los Efesios. Así que el texto en el que estaremos reflexionando esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11. Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Él, es decir, Dios, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esta es la palabra del Señor. El día de hoy vamos a reflexionar en estos 3 versículos y la semana pasada les comenté que en este primer capítulo de Efesios tenemos algo particular. De los versículos 13 al versículo 14, realmente esto que vemos como un montón de ideas que nos da Pablo, que incluso les mencioné que podríamos tardarnos todo un año predicando estos versículos del 3 al 14. Todos estos versículos no son un montón de frases que da Pablo, sino solamente una oración en el idioma original, en el idioma griego, que tiene un punto principal, una idea principal, y la idea de Pablo al decirnos estos versículos del 3 al 14 es que nosotros podamos entender una idea fundamental de la cual los versículos que acabamos de leer son la idea principal. Es realmente la intención de Pablo al darnos estos versículos del 3 al 14, que podamos entender la idea principal que justamente se nos dice aquí en los versículos del 9 al 11. El corazón de todo lo que Pablo está diciendo se encuentra en estos versículos. Aquí se nos revela que Dios tiene un buen propósito, que Dios tiene un buen plan para la humanidad, tiene un buen plan para tu vida y tiene un buen plan para la mía. Es decir, todo lo que Dios hace, su elección, su adopción, la redención de nuestras vidas, todas las cosas que Dios permite, todo lo que Dios permite que pase tiene un fin, tiene un buen fin, hay un propósito, hay un buen propósito, hay un plan. Fíjense, en el versículo 11 se nos dice claramente que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, como iglesia de Cristo, es decir, esta serie se llama ¿Qué es la iglesia? Como iglesia de Cristo, tú y yo tenemos que entender que estamos seguros en el plan de Dios, que existe un plan, hay un propósito para todo lo que pasa en esta vida, y tú y yo como iglesia de Cristo estamos seguros en ese plan. Hay un plan para la historia de la humanidad, hay un plan para el mundo, hay un plan para tu vida, ya hay un plan para la mía, y todo lo que pasa en este mundo forma parte de ese buen plan que Dios tiene para la humanidad. Vean lo que dice el versículo 9, dice: Él, obviamente ahí cuando utiliza el artículo Él, se está haciendo referencia a Dios, dice, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿A qué se refiere esto en el versículo 10? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Qué tiempo se ha cumplido? La historia, ¿están de acuerdo? La historia de la humanidad. Dios es el Dios de la historia y eso nos lo revela la Biblia. Nada de lo que pasa en el mundo está fuera del control de Dios. Y aquí obviamente está haciendo referencia en el momento de la historia en el que Dios envió a Cristo a este mundo. Y muchas personas no entienden por qué Dios esperó hasta ese momento de la historia para enviar a Jesús. En un momento en donde la gran nación de Israel había sido destruida y ahora simplemente quedaba un templo destruido, una nación de Judá
que era esclava ahora del Imperio Romano, donde ni siquiera el idioma hebreo era el principal, sino todos tenían que hablar ahora griego y tenían que pagar impuestos. ¿Por qué ese es el momento en el que Dios decidió enviar a Jesús? ¿Fue un accidente o todo era parte del plan? Si realmente entendemos la idea de la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo lo que pasa y que todo lo que pasa es porque Él lo permite, debemos entender que Dios tenía un propósito, un plan para enviar a Jesús en ese momento de la historia. Un momento donde el Imperio Romano gobernaba muchas provincias y todos hablaban un mismo idioma, y donde justamente iba a ser más sencillo que todo el mundo que hablara el mismo idioma, un imperio, solamente un imperio donde podías moverte de provincia a provincia fácilmente, se pudiera compartir el mensaje del Evangelio de una manera más rápida, de una manera más eficaz. En donde justamente Cristo iba a nacer en medio de un imperio, donde personas lo iban a ver como una amenaza y lo iban a terminar asesinando de la forma en la que tenía que ser asesinado. Eso nos dice la Biblia, que Dios es el Dios de la historia, y todo lo que ha pasado en la historia, todo lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar es parte del plan de Dios. Y ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa. Esto que estoy diciendo en este momento es algo muy difícil de escuchar. A muchas personas no les gusta escuchar esto, que todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que ya pasó y todo lo que va a pasar es parte del plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a las personas no les gusta escuchar esto? ¿Por qué les fastidia escuchar esto? Porque solamente basta con mirar alrededor y decir, si Dios es el Dios de la historia, si todo lo que pasa es parte del plan, ¿por qué va a ser parte ¿por qué va a ser parte del plan de un Dios bueno permitir todas las cosas buenas que pasan? Sí, pero también las cosas malas que pasan. Si en verdad existe un Dios, si en verdad existe un plan, ¿por qué ese Dios que tiene un buen plan, se supone que tiene un buen plan, permite que exista tanta injusticia, permite que exista tanta violencia, permite que exista tanto dolor? Es una pregunta sincera que una persona tendría que hacerse cuando escucha esto que estoy diciendo yo, de que existe un Dios y que tiene un plan. ¿Cómo es posible que tenga un plan y permita que al mismo tiempo pasen tantas cosas que parecen no tener sentido? Fíjense, es más fácil pensar que no hay Dios cuando vemos las cosas que están mal en el mundo, porque no puede haber un plan, porque no puede haber un Dios, y si existiera no permitiría todo lo que está pasando. Entonces es más fácil pensar que no hay Dios y por lo tanto no hay un plan que se tenga que cumplir. Y tenemos frases, por ejemplo, como la de Nietzsche, que les voy a leer en un instante, que dice así: toda creencia, toda consideración de algo verdadero es necesariamente falsa, porque sencillamente no existe un mundo verdadero. Yo creo que ni él se entendió lo que estaba diciendo. Porque si no hay un mundo verdadero, entonces todo lo que llamamos verdad, todo lo que llamamos justicia, todo lo que llamamos belleza o propósito es simplemente una ilusión. ¿Están de acuerdo? Nada tendría sentido si nada fuera verdadero, si nada fuera real. Y ahora una frase no tan metafísica que tal vez la conozcas, esta frase de Antonio Machado: caminante no hay camino. ¿Se hace qué? Se hace camino al andar. No hay un plan, ¿están de acuerdo? No pienses que hay un plan, que hay un propósito. Todo se basa en lo que tú hagas, en lo que dejes de hacer, en qué tanto te esfuerces en cumplir lo que tienes que hacer, cuánto trabajo le eches, cuánto te quemes las pestañas y cuánto tiempo le dediques a ser una mejor persona, a ser bueno en tu trabajo, a ser bueno criando a tus hijos, a no hacerle mal a nadie. No hay un camino. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Ahí está. Tal vez las personas de mi generación y más jóvenes nunca habían escuchado esta frase, pero los demás tal vez sí. Y quizá una declaración brutal y honesta acerca de esta idea de si existe un plan o no es la que tiene Bertrand Russell. Bertrand Russell es un ateo británico que escribió un ensayo titulado que decía ¿por qué no soy cristiano? Y fíjense algo curioso que dice Bertrand Russell acerca de esta idea de que hay un propósito y un plan bueno para el mundo. Lo dice en este ensayo, ¿por qué no soy cristiano? Dice esto:
Fíjense, es algo profundo, es algo difícil tal vez de escuchar, pero pongan atención. Dice, el hombre es producto de causas que no previeron el fin que buscaban. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y creencias no son más que el resultado de la combinación accidental de átomos, que ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento y sentimiento puede preservar la vida de un individuo más allá de la tumba. Todos los esfuerzos de las épocas, toda la devoción, toda la inspiración del genio humano están destinados a extinguirse en la vasta muerte del sistema solar, y que todo el templo de los logros del hombre debe inevitablemente quedar sepultado bajo los escombros de un universo en ruinas. Tienes dos opciones. Solamente tienes dos opciones. O hay un Dios, y ese Dios controla y gobierna todo y tiene un plan y tiene un propósito para todo lo que permite en este mundo, o no hay un Dios. Y todo lo que pasa en este mundo, todo lo que vemos alrededor, tiene que ver con el azar. Todos tus sentimientos, todo lo que crees, todo lo que consideras valioso tiene que ver con un accidente atómico que hizo que tus átomos se formaran y las cosas tuvieran sentido de una manera accidental, y por eso piensas lo que piensas, por eso eres lo que eres y por eso sientes lo que sientes. Todo es una combinación simplemente de átomos que se unieron de manera accidental. Y por más que trabajes, por más que logres cosas en esta vida, ¿sabes qué? Todo va a ser breve. Nada de lo que hagas en este mundo tiene sentido, porque ¿sabes qué? El sistema solar se va a extinguir, el sol se va a apagar, este mundo se va a acabar, y entonces nada de lo que hagas debajo del sol tiene sentido. Si tú piensas así, tal vez deberías de tomar el consejo del apóstol Pablo, que dice, si Jesucristo, si Dios no existe, si no envía a su Hijo no vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir y sufrir la muerte que nosotros merecíamos, y no resucitó entre los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué estás perdiendo aquí el tiempo en una iglesia un domingo en la mañana? Si Dios no existe, no pierdas el tiempo. Disfruta esta vida, porque es lo único que tienes, es lo único que vas a tener. Esa es una manera de ver la vida. O la otra manera de ver la vida es pensar que hay un propósito, que hay un plan, que realmente vale la pena luchar por la democracia, que realmente vale la pena luchar por los derechos de los humanos o el derecho de los animales. Cómo nos encanta ver videos de personas que rescatan un perrito que nadie le hace caso, y lo rescatan y lo cuidan, y ese perrito empieza a crecer, a fortalecerse, estaba en los huesos, pero ahora se pone gordito y crece y se vuelve un perrito feliz. ¿Has visto un video así? ¿Cómo se siente ver un video así? En verdad la vida no tiene sentido. En verdad no hay un plan. En verdad no hay un propósito. Si no hubiera un propósito, si no hubiera un plan, nada de eso tendría sentido. ¿Estás de acuerdo? Piensa solamente en ti, piensa en lo que te conviene. Nietzsche, Machado y Russell nos dicen, hagan lo que tengan que hacer. No hay un plan, pero la Biblia responde con firmeza, sí que hay un plan, sí que hay un Dios, y Él tiene un buen propósito, y Él tiene un buen plan para todo lo que pasa en este mundo. Veamos de nuevo lo que dice el versículo 11. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, la Biblia nos dice que hay un Dios y todo lo que pasa en este mundo pasa conforme a su plan. Y al entender esta idea nos viene una pregunta muy honesta. Si todo lo que pasa es parte del plan de Dios, entonces, ¿significa que algunas cosas son parte del plan de Dios y algunas cosas dependen de nuestras decisiones? Es decir, si hay un plan de Dios y Él tiene un buen propósito y todo lo que ha establecido se va a cumplir, ¿tiene sentido las decisiones que yo tomo? ¿O simplemente estoy determinado a seguir ciertas reglas que ya están planeadas y voy a caminar por ese camino, tome la decisión que yo tome? Es una pregunta muy honesta que se ha hecho a la humanidad. Y la Biblia nos dice, todo es plan de Dios. Todo lo que sucede está dentro del plan de Dios, incluso nuestras decisiones.
Y esto nos lleva a las personas a hacernos una de las preguntas más antiguas que se ha hecho en la humanidad. ¿Se puede cambiar la historia? ¿O en el intento de cambiarla en realidad estamos cumpliendo algo que ya está escrito? Y entonces tenemos a Marvel creando un universo cinematográfico increíble, hablando de viajar por los multiversos para intentar cambiar el pasado. ¿Se dan cuenta que todas las historias que nos apasionan, toda una buena historia se trata de viajes en el tiempo para cambiar el futuro de la humanidad, para que algo no pase como sucedió y que yo no quiero que suceda así, tengo que cambiar algo para que la vida tenga sentido, para que la vida mejore? Entonces esta es la pregunta: ¿somos libres o todo está escrito? ¿Qué piensan? ¿Somos libres o todo está escrito? ¿Somos simplemente robots que actúan de manera determinada por Dios o en verdad somos libres? ¿O todo ya está escrito y forma parte de un plan? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Cuál crees que es la respuesta bíblica? ¿Somos libres o todo está escrito? La Biblia responde las dos cosas. Sí somos libres, pero también todo está escrito. Sí somos libres y sí hay un plan que nadie puede detener. Y esto puede parecer una contradicción en sí misma, pero la Biblia afirma que ambas realidades conviven plenamente. Fíjense, la mayoría de las posturas filosóficas eligen una de las dos posturas: o somos libres o todo está escrito. Y entonces tenemos el determinismo o el fatalismo, que nos dice que todo está definido. Tus genes, tu historia, tu entorno, ya todo eso está determinado. Así que el libre albedrío no existe. El libre albedrío es una ilusión. Y por otro lado tenemos la autonomía radical, que es muy popular en nuestra sociedad del día de hoy, que nos dice: el futuro es tuyo, tú lo construyes con tus decisiones. O como la frase célebre que le dijo el Dr. Brown a Martin McFly en Volver al Futuro, ¿se acuerdan? Al final de la película 3. Estoy poniendo referencias muy antiguas, ¿verdad? Pero si te gusta el cine, seguramente has visto Volver al Futuro. ¿Recuerdan esas últimas palabras que les dijo el Dr. Brown, el Doc Brown, a Martin McFly antes de desaparecer? Fíjense lo que le dijo. Este himno a la humanidad del día de hoy. Dice: el futuro todavía no ha sido escrito. Tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así que háganse un buen futuro. Tu futuro es el que tú te formes. Así que háganse un buen futuro. Todos pensamos que nuestro futuro depende de nuestras decisiones y por eso estamos tan preocupados por tomar las mejores decisiones todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Estás preocupado por tomar las mejores decisiones todo el tiempo? ¿Qué trabajo debería de escoger? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué trabajo debería de escoger? ¿Con quién debería de casarme? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Con quién debería de casarme? ¿De qué iglesia debería volverme miembro? ¿Qué es lo que quiere que haga Dios? ¿Qué es lo que quiere que haga Dios? ¿Cuál es la mejor técnica para educar a mi hijo? ¿Lo tengo que mandar a la escuela o tiene que hacer homeschool? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi hijo sea lo exitoso que yo quiero que él sea? ¿Lo tengo que educar en casa o lo tengo que mandar a la escuela? Fíjense, el pastor R.C. Sproul decía que todos los seres humanos tenemos miedo porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Dice el doctor R.C. Sproul, dice: la razón del miedo en el corazón del ser humano es que todos tienen incertidumbre acerca del futuro. ¿Cómo recuerdo cuando estaba en la universidad y de pronto se acerca uno de mis compañeros de la universidad, una de las personas que yo consideraba inteligente, brillante, siempre sacaba 10 en todas las materias, y llegó un día y me dijo: el otro día fui a que me leyeran las cartas para saber acerca de qué decisión tomar. Estaba pensando en a qué área irse finalmente para terminar su carrera. Y yo me quedé así de, wow. Pero ¿se han preguntado por qué el mercado de Sonora sigue en pie? ¿Han caminado alguna vez por alguna calle y han visto lectura de tarot, lectura de la taza de té? ¿Saben por qué esos lugares están abiertos? ¿Por qué creen que esos lugares están abiertos?
Porque las personas van. Porque las personas quieren tener certeza de su futuro, quieren tener certeza de qué decisión tomar, y a todos nos gustaría tener una bolita de cristal para saber cuál es la mejor decisión para tomar. Todos tenemos miedo, todos estamos con esa incertidumbre, y aquí tienes dos perspectivas y ambas tienen sus riesgos, porque si todo está determinado, tus decisiones no importan y pierdes toda la esperanza. Fíjense, hay muchos cristianos que creen en la soberanía de Dios, que creen que hay un plan, que ya todo está determinado y que es un plan y que Dios tiene un propósito perfecto para todo lo que pasa en la vida, pero esto los ha llevado a ser cristianos holgazanes, que disimulan su holgazanería en confianza y en paz de Dios. Tú puedes decir que estás muy confiado y que tienes mucha paz, pero eso no necesariamente tiene que ver con el hecho de que confías en Dios. Es una forma en la que te evades, es una forma en la que no quieres tomar decisiones. Entonces, que todo esté determinado, que todo tenga que haya un propósito para todo y que Dios tenga un plan, no significa con que tus decisiones no importan. Porque entonces te está la otra postura, todo depende de ti, y entonces eso te va a llevar a vivir con ansiedad, con miedo a equivocarte en cada decisión. Y aquí es donde la Biblia ofrece algo único. No elige entre un extremo y otro, enseña ambas cosas al mismo tiempo. Sí, hay un propósito, hay un plan, todo está determinado, pero al mismo tiempo tú eres responsable de tus decisiones. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Dios dice que enviará a Asiria, a Babilonia y Egipto en contra del pueblo de Israel para que los castiguen por sus pecados y por su maldad y por su infidelidad. Y luego, si lees los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios va a castigar a esas naciones por lo que hicieron en contra de Israel. A ver, esperen un momento. ¿Cómo que Dios va a utilizar esas naciones para castigar a Israel y al mismo tiempo las va a castigar por todo lo que hicieron en contra de Israel? ¿Cómo que Dios va a castigar a naciones que fueron usadas por Él para cumplir su plan, para cumplir su voluntad? ¿No es algo ilógico? Si Dios quería que eso pasara, si Dios permitió que eso pasara, ¿por qué va a castigar a personas que cometieron eso que estaba en los propósitos de Dios? ¿Se dan cuenta de lo difícil? No sé si ya los estoy perdiendo, no sé si esto está muy metafísico, todo esto que estoy diciendo, pero es algo difícil de entender cómo Dios es soberano y al mismo tiempo nosotros somos responsables de las acciones que tomamos en esta vida. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 2, donde tenemos el primer sermón del apóstol Pedro, y vean lo que dice ahí en Hechos 2, versículo 22. Dice: escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Fíjense esto que nos está diciendo Pedro. Dios determinó que en un momento de la historia Cristo viniera en un momento determinado para que fuera a la cruz. Estaba planeado. Dios, el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz. La cruz no es un accidente para Dios, es el plan de Dios. Jesús tenía que morir, Jesús tenía que ser crucificado, y las razones de eso es para nuestra salvación, perdón, justificación y adopción. Pero luego dice, todos los que lo crucificaron deben arrepentirse porque lo que hicieron estuvo mal. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios era que Jesús fuera crucificado, pero las personas que lo crucificaron tienen que arrepentirse porque lo que hicieron estuvo mal. ¿Se dan cuenta del patrón? ¿Se dan cuenta de cómo funciona? No eres una marioneta. Tus decisiones importan. Lo que haces tiene consecuencias. Dios te hace responsable de lo que haces. Nadie te obliga a hacer lo que tú haces. Eres libre y responsable y vas a tener que experimentar las consecuencias de tus actos. Pero Dios, que es soberano,
obra por encima de tus decisiones y las utiliza para poder cumplir su plan perfecto. El problema de entender esto, la razón por la cual esto tal vez está pareciendo tan confuso, es porque los seres humanos pensamos de forma lineal. Pensamos o que Dios tiene toda la responsabilidad y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, o que nosotros tenemos toda la responsabilidad y Dios tiene ninguna. Pero lo que nos dice la Biblia es que es 100 y 100. Si es 100% la soberanía de Dios y 100% tus actos y las decisiones que tomas son tu responsabilidad. Ahora la pregunta con todo esto es, ¿qué ganamos al entender esto? ¿De qué nos sirve a ti y a mí entender que tenemos un Dios soberano y al mismo tiempo tú y yo somos responsables de nuestras acciones? ¿De qué nos sirve entender la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que es de lo que estamos hablando? Si quieren profundizar más acerca de este tema, pregúntenle a ChatGPT qué es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y ahí les va a decir algo muy interesante. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿Hay algo útil en entender esto? Entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre nos hace pensar que está mal hacer planes. ¿Está mal esforzarse o tomar decisiones con cuidado? ¿Está mal sentarte con tu esposa o con tu esposo y llenar un Excel para ver las finanzas del mes y tener una buena proyección de cómo utilizar sabiamente los recursos? ¿Está mal hacer planes en la iglesia, presentar un presupuesto anual para poder cumplir los proyectos y los planes que tenemos como iglesia? ¿Está mal que te informes de la mejor manera en cómo vas a educar a tus hijos, los pros y los contras del homeschool, los pros y los contras de mandarlo a la escuela, y que te informes y que veas cuál es el sistema que vas a utilizar de homeschooling o cuál va a ser la mejor escuela a la que lo vas a mandar? ¿Está mal informarte para saber qué carrera es la que vas a estudiar? ¿De qué nos sirve saber acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Tendría que ser algo que nos dé paz y tranquilidad. Otra vez, el título de este sermón se llama Seguros en su plan. Tú y yo somos la iglesia de Cristo y estamos seguros en el plan y en el propósito de Dios. Pero eso no te debería de llevar a ser un holgazán y decir, bueno, el Rodrigo del futuro se va a hacer cargo de pagar esa tarjeta de crédito y vamos a sobregirarla. Ya se encargará el Rodrigo del futuro. O vamos a llevar a la iglesia a donde Dios quiera. No hay que hacer un plan, no hay que hacer un proyecto, no hay que hacer un presupuesto. No. Tú puedes hacer tus planes, hacer tus proyectos, hacer todo de manera ordenada, estudiar la mejor posibilidad que vayas a tomar para cualquier decisión que vayas a tomar, pero entender esto acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre debería de traerte paz. Deberías de dejar de confiar en tus esfuerzos para planear tus finanzas familiares. Deberías de dejar de confiar en si esta educación para tu hijo es mejor o peor, si este modelo de crianza es mejor o peor. Deberías de dejar de confiar si escogiste el mejor trabajo o no, porque entiendes que todo forma parte de un plan. El Señor está en control de tus decisiones y puedes confiar y descansar en ese plan que va más allá de nuestras decisiones. Sí, debo de hacer planes, debo de hacer proyectos, pero no voy a descansar en eso. Sí, tengo que informarme en cómo voy a ser un buen padre para mis hijos, cómo voy a ser un buen esposo, pero no voy a descansar en eso porque ¿sabes qué? Spoiler, vas a fallar como padre, vas a fallar como esposo, vas a fallar como miembro de la iglesia, les voy a fallar como pastor también, se los he dicho a algunos. Entonces nuestra esperanza no puede estar en las decisiones que tomamos. Nuestra esperanza y nuestra seguridad debería de estar en Cristo, en Dios, que es el Señor de la historia, de todo lo que ha pasado en la historia, de todo lo que ha pasado en tu historia, de todo lo que ha pasado en mi historia. Él está en control. Una historia que ilustra esto perfectamente es la historia de José, el hijo de Jacob, que nos leyó hace unos momentos Karen en la lectura bíblica. José era un consentido insoportable de su papá, y eso lo llevó a
a ganarse el odio de sus hermanos, ganarse la envidia de sus hermanos. Muchas veces pensamos en José y pensamos, pobrecito, pero era un insoportable. Les decía a sus hermanos, soñé que ustedes iban a inclinar ante mí, imagínense. El hermano menor diciéndoles eso. ¿Qué pensarías, Juan, Sam, si mañana llevara a Juanito y te dijera, soñé, Sam, que te vas a inclinar el día de mañana enfrente de mí? Calaría, ¿no? Entonces ahí está el insoportable de José molestando a sus hermanos. Y entonces sus hermanos lo odiaron tanto que lo vendieron como esclavo. Luego fue acusado injustamente allá en Egipto y terminó en prisión, y durante décadas todo parecía ir a mal para José. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? ¿Por qué Dios no intervino para hacer algo en ese momento de la historia? En ese momento de cuando leemos Génesis, los últimos capítulos de Génesis, casi no vemos a Dios interactuando ahí. Vemos a José experimentando todas estas injusticias de parte de sus hermanos, de parte de la esposa del faraón. Y decimos, ¿dónde está Dios? Y de repente no entendemos ni cómo, por medio de los sueños, el Señor llevó a José a convertirse en el gobernador de Egipto, o ser el segundo al mando en Egipto, y salvó a miles de hambre y restauró a su propia familia, que también estaba por morir de hambre. ¿Y qué les dice José a sus hermanos cuando se reencuentra con ellos? Fíjense lo que dice Génesis 50, versículo 20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó todo para bien. Sus planes no eran buenos conmigo. Me vendieron porque se querían deshacer de mí. Ustedes son responsables de las decisiones que ustedes tomaron. Tienen que arrepentirse de esas decisiones que tomaron. Pero Dios utilizó aún sus malas decisiones para hacer su propósito y su voluntad. Podemos descansar en su plan. Si se preguntan por qué Dios no intervino antes para decirle a José, eres un consentido, o ante sus hermanos antes de que lo vendieran, es porque la Biblia no nos habla de cuentos de hadas. La Biblia nos habla de personas reales, de historias reales como la tuya y como la mía. Y en estas historias tan reales nadie descubre el defecto profundo de su corazón porque alguien se lo diga. Si alguien viene a tu vida y te dice que eres un chismoso o que estás haciendo algo malo, te vas a enojar con esa persona. Pero Dios utiliza ciertas circunstancias de tu vida que te van a humillar para llegar a conocer lo horrible que es tu corazón y para llegar a conocer cuánto necesitas de esa gracia y de ese Salvador. Si José y su familia no hubieran sufrido o enfrentado dificultades y problemas, no habían aprendido de la gracia y el cuidado de Dios en sus vidas. Hay un buen plan y en ese plan Dios va obrando en nuestras vidas. ¿Sabes cuánto cambiaría nuestras vidas si entendiéramos eso? ¿Sabes cuánto cambiaría nuestras vidas si en verdad pudiéramos confiar en la sabiduría de Dios, en su plan? Podríamos vivir con libertad, podríamos vivir sin ansiedad, sin preocupación, sin depresión, pero el miedo nos paraliza, el miedo al futuro nos paraliza. Pero debemos recordar que como individuos y como iglesia estamos seguros en el plan de Dios. Ahora, finalmente, ¿cómo es que podemos estar 100% seguros de que podemos confiar en el plan de Dios? Eso es lo que les he estado diciendo en los últimos minutos. Que la idea de entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre tiene que ver con que nosotros tendríamos que vivir confiados en que estamos seguros en el plan de Dios. Pero ¿cómo es que podemos estar 100% seguros, tranquilos de que podemos descansar en el plan de Dios? Fíjense lo que dice el texto que leímos hoy desde el versículo 9. Dice, Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cuál es el buen propósito de Dios? ¿Cuál es el buen plan que Dios tiene? Porque si yo te digo, oye, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, suena como muy así, muy impersonal, ¿no? Así como, bueno, quién sabe cuál sea el plan de Dios, quién sabe cuál sea el propósito de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo claramente. ¿Cuál es el propósito y cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la segunda parte del versículo 10? Dice
Pablo que Dios en Cristo está reuniendo todas las cosas del cielo como las de la tierra. Fíjense, la religión cristiana no es una religión que habla de que los cristianos cuando moramos vamos a ir a poblar los cielos y las nubes y vamos a estar en unas nubes tocando el arpa en un culto eterno. Eso no es la idea bíblica de la eternidad. La idea bíblica de la eternidad es que el cielo va a venir a la tierra. Ese paraíso donde habitaban Adán y Eva, donde estaban en relación con Dios y todas las cosas celestiales, en la presencia de Dios, en una relación íntima con Dios, en un paraíso donde no había maldad, donde no había muerte, donde no había sufrimiento, donde no había injusticia, donde no había violencia. Eso que perdimos tú y yo al dejar de confiar en Dios va a ser restaurado. En Cristo, el plan de Dios, en Cristo, es unir el cielo con la tierra. La idea de la eternidad bíblica y cristiana es que los cielos van a venir. Dios va a restaurar este mundo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde va a habitar Él en medio de nosotros. ¿Y saben qué? La iglesia es el testimonio visible en este mundo de que Dios está uniendo el cielo y la tierra. Piénsalo un momento. Tú y yo no queríamos ser cristianos. A ti y a mí nos fastidia la idea de que exista un Dios que tiene un propósito y un plan a nuestras vidas. A ti y a mí nos fastidia la idea de que esta vida no se trata de cumplir nuestros planes, nuestros sueños y nuestra voluntad, sino que esta vida se trata de que el plan de Dios se cumpla, de que la voluntad de Dios se cumpla y que nuestros sueños y todo lo que amamos debe dirigirse a lo que Dios ama. Si tú eres una persona sincera y sensata, eso debería de fastidiarte. Porque lo que en verdad estás buscando tú en esta vida es que se cumpla tu plan, establecer tu reino, que tú seas Dios de este mundo, que todas las personas digan, ¡ay, qué bueno que esta persona es mi amigo porque es bien buena onda! Que las personas agradezcan nuestra presencia. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero, que se cumpla mi plan, que se cumplan mis proyectos. Pero ser cristiano implica que tus proyectos no se van a cumplir, que tus planes no se van a cumplir, pero sí los de Dios, que estás en este mundo no para que se haga tu voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. Tú y yo naturalmente no queríamos eso. Tú y yo naturalmente éramos enemigos de Dios. Tú y yo naturalmente estábamos en rebelión de Dios. Y aún seguimos un poco estando en rebelión de Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios no hace lo que tú quieres? ¿Te emberrinchas? ¿Te enojas con Dios? ¿Pataleas a Dios? Ahí está, es la muestra de que aún existe una rebelión en nuestro corazón a los planes de Dios. Sin embargo, Él, a pesar de que no hay nada bueno en nosotros, ha decidido venir a este mundo, vivir la vida que tú no puedes vivir, sufrir el castigo que tú merecías, para que ahora tú puedas estar en una relación restaurada y nueva con Él. La iglesia es el testimonio de que Dios está uniendo en Cristo el cielo y la tierra. Tú y yo no nos merecíamos esta relación que tenemos con Dios, pero gracias a la misericordia y a la gracia de Dios en Cristo es que ahora tú y yo tenemos esta nueva relación con Dios, que va a ser completamente restaurada o completa cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sabes lo que significa la muerte de cruz? ¿Sabes lo terrible que era la muerte, que fue la muerte de Jesús en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz no simplemente significaba una corona de espinas. La muerte de Cristo en la cruz no simplemente significaban unos clavos en sus manos y sus pies. No solamente significaba derramar hasta la última gota de su sangre. Él antes de eso tuvo que ser latigado. Y no era un látigo como que a veces nos imaginamos. El látigo del Imperio Romano era terrible. En las puntas de esos látigos tenían pedazos de huesos o pedazos de metales para que cuando se implementara el látigo, esas piezas se clavaran a la piel de la espalda de la persona que iba a ser latigada y entonces pedazos de su espalda fueran desprendidos en ese momento.
Eso significaba la muerte de cruz. Déjenme decirles algo. Cristo tuvo que ser destrozado. Cristo tuvo que ser desmembrado para que tú y yo pudiéramos estar unidos otra vez junto con Él. Él está uniendo el cielo con la tierra. Y no importa el precio que Él tenga que pagar para hacerlo. Él pagó el mayor precio posible, su vida, para que nuestra relación esté restaurada con Él. ¿Cómo podemos estar seguros, completamente seguros de que podemos descansar en su buen propósito y en su buena voluntad? ¿En qué ese Dios? En el tiempo correcto, en el tiempo establecido, envió a Cristo. Nadie lo entendía, sus discípulos no lo entendían. Me gusta mucho esta frase que dice Judas en el tráiler de la serie de Chosen, si la fueron a ver al cine, cuando le preguntan: ¿por qué estás entregando a Jesús si en verdad crees que es el Mesías? Y Judas dice: vi muchas cosas, pero tal vez no vi suficiente. A lo mejor Cristo, al igual que para Judas, no es suficiente para ti. Ellos no entendían por qué estaban haciendo, por qué Jesús tenía que morir. Como probablemente tú no entiendes por qué diversas cosas en tu vida pasaron como pasaron, por qué tuviste que sufrir de esa manera, o por qué estás teniendo que experimentar lo que experimentas en este momento. Pero puedes descansar en que aún en las cosas que no entendemos, aún en las cosas que no comprendemos, Dios está cumpliendo su buen propósito. Él está uniendo todas las cosas en Cristo. Nos está uniendo a ti y a mí. Seamos un testimonio de eso en esta ciudad que tanto necesita esperanza, que tanto necesita paz. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque hay un plan. Gracias porque no vivimos a la deriva ni estamos aquí por accidente, sino que todo, absolutamente todo, está en tus manos. Gracias porque no solo nos permites conocer estas verdades, sino que nos haces parte de ellas. Gracias porque tu plan no es una idea abstracta ni un consuelo vacío, sino una realidad concreta que tiene como centro a Cristo. Gracias porque cuando tu palabra dice que todas las cosas obran para bien, ese bien no es simplemente tener una vida cómoda o feliz, sino que es algo infinitamente mejor. Que todas las cosas en el cielo y en la tierra serán restauradas en Cristo. Padre, te damos gracias porque ese día llegará, en el día en que toda muerte, todo sufrimiento, toda guerra, toda pobreza se acabará. El día en que nuestras luchas con nosotros mismos, con los demás, terminarán, porque estaremos ante nuestro verdadero Rey. Padre, guíanos para que rindamos nuestras vidas a Jesús y ayúdanos a confiar cada día más y más en Él, porque sabemos que podemos confiar en ese Salvador que murió por nosotros. Gracias por darnos esta esperanza. Ahora te pedimos que la lleves de nuestra mente a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, para que nos transformen, Señor, para que nos puedan dar paz. Oramos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.